La venganza será terrible. En su espacio de radiocine presenta El Pirata, Vlad. La Habana, 1694. El Caribe está hirviendo. Unas naves veloces que no responden a ninguna autoridad recorren las aguas dejando estelas de sangre. Llevan bandera negra con una calavera que es amenaza y símbolo. Son los barcos de los piratas. Gente que no conoce el miedo ni la piedad. Personajes sanguinarios para quienes la vida humana no vale una moneda. Entremos ahora a la inmunda posada de Chancho Rengo. Un tugurio infecto, frecuentado por borrachos, asesinos y prostitutas. Un malvado bucanero, el capitán Vlad, junto a su ayudante Tisoler el Moro, están reclutando hombres para hacerse a la mar. ¡Vamos, amigos! ¿Quién quiere embarcarse en el buque del capitán Vlad? Iremos a buscar oro, riquezas, sangre. Zarparemos al amanecer. Los que quieran venir conmigo, que den un paso al frente. Calma, calma, ratas del mar. En mi barco, el Mala Fortuna. Hay lugar para todos. Jefe, por suerte aquí nadie conoce la mala fama de nuestra nave. Cállate, idiota. ¿Quién podría creer en esas supersticiones? Yo, jefe. Nuestro barco trae desgracia. Eres un mentecato, Tisoler. Nos ha ido bastante bien. ¿Sí, ¿Qué me dice del último galeón que asaltamos? Pues nos quedamos con todo el cargamento. Sí, claro, solo que llevaba estiércol para volar las tierras de Jamaica. 90 toneladas de boxa. Pues a ti te tocó tu parte. Sí, bueno, ¿y qué me dice de lo que ocurrió en Tortuga? Los hombres de Barbarroja echaron purgante en los barriles de agua. Fue espantoso. No querían recibirnos en ningún puerto. Sí, y además nos hicimos fama de cobardes. Ahora todo cambiará. Iré en busca de Barbarroja y me vengaré. Oh, no, capitán, dejemos en paz a Barbarroja. Olvidemos el asunto de los purgantes. No es solo eso, Tisoler. ¿Olvidas que nos robó un cofre lleno de doblones españoles? Seguro que ya los ha enterrado. ¿Y las cosas inglesas? Seguro que ya las ha enterrado. Sí, ¿y mi madre? Barbarroja raptó a mi madre. Sí, seguro que ya. ¿Seguro qué? Sí, digo seguro que ya Bueno, olvídelo, jefe. Yo era un niño y mi madre me cantaba. Duerme de una vez, que si no te duermes te estrangularé. Un día mi madre desapareció. Después supe que se la habían llevado los piratas de Barbarroja. Oh, es espantoso. Ya sabemos qué le hacen los hombres de Barbarroja a las mujeres, jefe. ¿Qué les hacen? Las obligan a cocinar para ellos, a lavarles la ropa, a cuidar a sus niños. Las hacen llevar su apellido. Les impiden ir con otros hombres. ¡Oh, qué crueldad infinita! Sí. Esos hombres no tienen límites. Pero juro que me vengaré. Pensar que yo trato a las mujeres con tanta consideración. ¿No es verdad, Esmeralda? ¡Maldita perra, a ti te estoy hablando! Ven aquí para que todos vean cómo trato a las mujeres. Y tú también, Florida. Sí, aquí estoy. Y yo también. Vamos, insúltame, pégame. Así, por favor. Toma. Oh, también a mí. No me prives de tus latigazos. Tomen, malditas. Aprendan lo que es el amor. Oh, Vlad, pégame a mí sola. Estoy harta de las otras. Ay, vamos, Vlad. No hagas caso de los celos de esta perra aburrida. Las dos me gustan. ¿Por qué debería renunciar a una? Mi amor, yo soy la calma. Yo soy más bien la tempestad. Mi boca amansa los tifones, la mía precipita el huracán. Yo soy, mi amor, tu cuerpo, y yo soy el fondo del mar. Anclas ilusorias, danzas de la gloria.
amor. Todos son el mismo amor. No es posible la traición y es igual en verdad si es con Pedro o con Juan. Disfrutemos de nuestra maldad. Mi amor, por vos seremos todas. Quédate con nosotras dos. No importa quién es quién, los tres somos cualquiera. Mi amor, mi amor, mi amor. ¡Oh, capitán! Usted sí que sabe hacer felices a las mujeres, ¿eh? Claro que sí. Bien, a divertirse, que dentro de un rato nos haremos a la mar. ¿Qué le parece si matamos a algún pobre infeliz, jefe? Sí, liquida ese viejo que está pidiendo limosna. Es de buena suerte liquidar un viejo antes de zarpar. ¡Oh, no, Capitán Blab! ¡Por favor! Deja de quejarte y muere. A estos viejos no deberían dejarlos entrar en la taberna. Y ahora, a beber. Esmeralda, sírveme un poco de ese ron de Barbados que tanto me gusta. Oh, no, jefe. El ron de Barbados no. Ya sabe usted lo que le sucede a quien lo toma. ¿Qué es lo que sucede? ¿No es un ron como cualquiera? Claro que no. Esta bebida es peligrosa. La mayoría de las botellas contiene el ron de la mentira. Cuando un malvado bebe ese licor, se cree bueno, aunque sigue siendo un miserable. ¿Comprende? Esa es la peor clase de malvados. Bueno, basta, sírveme. No, por favor, no lo haga, jefe. Pero todas las botellas contienen ese ron. Hay una que no. Solo una. Es la botella del ron de la verdad. Si alguien la bebiera, se convertiría en el más poderoso navegante de la tierra. El más poderoso y el más noble. Los hombres de esta región viven esperando que alguien destape la botella mágica. ¿Y cómo sabremos si es que eso sucede? Se dice que al beber, el elegido verá una estrella de increíble resplandor. Bien, dame esa botella. ¡Salud! ¡Salud, turros de Valvanera! ¡Salud! El alcohol me pone tan especial. Hermanos míos. Oh, no, otra vez. Yo se lo advertí, jefe. Calla, querido Tisoler, amigo de mi alma. Deja que les explique algo a estos camaradas. Escuchadme bien. Debéis combatir por la libertad de los pueblos sojuzgados. Honrad a vuestras mujeres, fundad escuelas, alfabetizad, vacunad, organizad bibliotecas públicas. Usemos el producto de nuestros robos y asesinatos para hacer recitales gratuitos. Oh, como verás, Esmeralda, es una botella cualquiera. Por suerte, yo jamás bebo ron. Y ustedes, muchachas, Esmeralda, Florida, ángeles míos, haceos el Papa Nicolau y cuidaos de los giles, que entre el humo de los puchos os trabajan de chifé. Ay, dura mucho el efecto. Oh, algunos toda la vida. Pero al Capitán Blab se le pasa en cuanto ve a alguien que miente más que él. Los productos Sprayet reducen la cintura en 40 minutos. El carnaval es divertido. Suma puntos y ganate un departamento. Oh, nadie podría mentir más que este hombre. Ay, Vlad, amor mío, bésame. Ay, si supieras cuánto te amo. Basta, Tisoler. No me hagas caso. Bien, ven estas pobres y dulces ancianas. Mátenlas después de violarlas. Así me gusta, jefe. Un pirata debe ser malo y estar orgulloso de su maldad. Sí, tienes razón. En fin, cantemos nuestro himno. Robar, pelear y matar y descuartizar.
nos pregunta Monseñor, ¿cuál será el palo mayor? De canciones. Después de todo, mañana a la mañana nos haremos a la mar. ¿O puedo matar a otro anciano antes de partir? No, Tisoler. Oh, Dios. Ya me conoces. Cuando trabajo. A la mañana siguiente, la mar estaba serena. A bordo del Bala Fortuna, el capitán Vlad y Tisoler elegían la tripulación. A ver tú, ¿cómo te llamas? Silver, señor. ¿Cuántos años tienes? 18, señor. Demasiado joven, mátalo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yáñez, señor. ¿Yáñez? ¿Qué sabes hacer? Yo soy especialista en relaciones humanas y coordinación de grupos. ¿Qué hago, jefe? Mátalo. El siguiente, nombre. Edad. ¿Qué sabes hacer? Muy bien, aceptado. Esa es la clase de hombres que me gustan, Tisoler. No olvides que tenemos que enfrentar a Barbarroja, el más feroz de todos los piratas. Oh, hable más bajo, jefe. Si estos hombres supieran a dónde vamos, se echarían al agua como ratas. ¿Ha venido Florida? Aquí estoy, amor mío. Oh, Florida. Este vestido no es adecuado para un viaje como este. Jefe, ese escote está por debajo de la línea de flotación. ¿Han subido muchos hombres, Vlad? ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso temes que abusen de ti? Ay, sí. Temo que abusen de mí, que me manoseen, que me arranquen el vestido, que me ultrajen. Oh, sí, temo mucho, no sabes cuánto temo. Eres una santa mujer, Florida, como lo era mi madre. ¡Ya es hora de zarpar! ¡Soltad amarras! ¡Izad las velas! ¡Levad los anclas! ¡Sujetad el timón! ¡Correos al interior! ¡Ver si viene algún vehículo de atrás! ¡Tirad la cadena! ¡Pedid plan con crema! Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Es el Mala Fortuna. Ya en alta mar, las almas de aquellos malvados se cargaron de melancolía. Viento calmo de mi voz, Cielos negros del dolor, Nube gris que se transforma y como los recuerdos. negro ventarrón que sopla del infierno, turbia cerrazón de pena y de maldad. Vientos salvos de mi voz, cielos negros del dolor. Mar de la desolación, de la desolación, de la desolación. ¿Qué dice ese imbécil? Oh, no lo sé, capitán. Usted mandó cortarle la lengua. Creo que ha visto un barco. Dame el catalejo. A ver. Está muy lejos todavía. Jefe, tiene el catalejos al revés. Tienes razón. Es un barco enorme. No podremos saquearlo. Mire, jefe, mire, jefe. Están todos vestidos de gala. ¿De gala? ¿Y qué son esas chimeneas? ¿Es que tienen hornos? Es de hierro y se llama... Titanio. No. Titanes. No. Titanic, sí. Es Titanic. Qué extraño. Adiós, amigos, adiós. Tengan cuidado. Hay témpanos más adelante. Témpanos, este barco no puede hundirse. ¿Qué dijo? Dijo que este barco no puede... ¡Yo se lo advertí, Sigamos adelante. Me pregunto, ¿dónde estará Barbarroja? ¿Y dónde estará mi pobre madre? Mientras tanto,
En la isla del Quitasueños, el feroz Barbarroja ejercía con crueldad inaudita su omnímodo poder. Ahora verán cómo ejerzo con crueldad inaudita mi omnímodo poder. Oh, terror de los mares, azote de los reyes, tiburón del Caribe, tifón de la mañana, perla del Atlántico, ruiseñor de las calles porteñas. ¿Qué quieres, perro? Tenemos aquí al hombre que esta mañana olvidó saludarte en el muelle. Oh, el capitán hoy no estaba en el muelle. No importa. Se me saludará aún en mi ausencia. Mátenlo. También hay un sujeto que se estuvo quejando. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, ay, me habían cortado la pierna. ¡Maldito afeminado! ¡Que le corten la otra! No, no lo hagan, por favor. Está bien, mátenlo. Tigre de los llanos, mariscal del área, pez volador. ¿Deseas algo más? ¿Han enterrado ya los tesoros de nuestro último saqueo? Ya casi no hay lugar donde hacerlo. Cada vez que vamos a enterrar un tesoro aparece otro. Esta isla ya nos queda chica. ¿Por qué no gastamos algo de dinero? Jamás tocamos un centavo de nuestra ganancia. ¿Gastar? La vida del pirata es corta. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. El ahorro es la base de la fortuna. ¿Te imaginas a un pirata jubilado arrastrando su pata de palo, viendo que le virlan lo que dignamente ganó en 40 años de saqueos, crímenes y extorsiones? Entierren todo. Mañana me lo agradecerán. ¿No teme que nadie le robe? ¿Quién podría atreverse? El capitán Blood tenía una respuesta para esa pregunta. El 25 de mayo de 1810. No es correcto. La pregunta es, ¿quién podría atreverse? ¡Yo me atrevo! ¡Correcto! Capitán. ¿Qué es eso? Escuche, creo que vino una tormenta. ¿Por qué lo dices? ¿Ve esas nubes con forma de delfín? Sí. ¿Ve cómo las aves vuelan hacia el este? Sí. ¿Ve cómo las ratas salen de la bodega? Sí. ¿Ve esa ola de 30 metros que está cubriendo el barco? Tienes razón. Es un tifón. ¿Dónde está Florida? ¿Qué me estás temblando? Sí, en la otra punta del barco, en el castillo de popa, Florida estaba temblando. Oh, Morgan, estoy temblando. Oh, si Florida estuviera aquí. Este es un espectáculo impresionante. Oh, Morgan, este es un espectáculo impresionante. Y Soler, fíjate si Florida está en el castillo de popa. Me fijaré. ¡Jefe! ¡Jefe, venga a ver cómo se mueve la maldita! Todas las naves se mueven con la tormenta, Tisoler. No me refiero a la nave, me refiero a Florida que está con Morgan. ¡Oh, Dios! Esto me da mucho miedo. ¿Te dan miedo, Florida y Morgan? No, las olas me dan miedo. Nunca las había visto tan grandes. Oh, sí, son olas muy grandes. No me refiero a las olas, capitán. Me refiero a Florida. Bueno, ya basta. ¿Qué está haciendo Florida con Morgan? Amor mío, estoy controlando el sextante. Sí, lo mismo me dijiste cuando te encontré con Drake y con Hawkins. Tisoler, que cuelguen a Morgan. Capitán, si va a colgar a cada hombre que le muestre el sextante a Florida, nos quedaremos sin tripulación en un día. Tienes razón. Temo por los cañones de la banda de babor. Iré a inspeccionar. ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Qué quieres, maldito deslenguado? ¡Capitán! Por favor. ¿Dónde está, capitán? Oh, ¿para qué lo buscas? ¡Viene tu barco! Un barco. Miraré por el catalejo, a ver. ¿Qué es lo que está sucediendo? Viene un barco. No lo va a creer, jefe. Navega con la quilla hacia arriba. Quiero decir que navega cabeza abajo. ¿No habrás tomado el catalejo al revés? No, jefe. Es el Poseidón. Oh, sí. Oí hablar de ese barco. Pobre gente. Se les caen las cosas de los bolsillos y van a parar al fondo del mar. Mientras el mala fortuna navegaba en medio de la tormenta, el temible Barbarroja recibía alarmantes noticias de sus espías. ¡Capitán Barbarroja! El capitán Blood a bordo del Mala Fortuna se dirige hasta aquí con el fin de atacarnos. ¿El capitán Blood? ¿Es un hombre alto? Sí. ¿De unos 30 años? Sí. ¿Tiene un hermoso pelo que le cae sobre la frente? Sí. ¿Tiene una cicatriz en la barbilla? Sí. Pues no lo conozco.
¿Si le contamos su barco y lo aniquilemos? ¡No! ¡No! ¡Déjenlo llegar! Pero al Mala Fortuna le faltaba mucho para llegar a la isla del Quitasueños. Vlad y sus hombres se cruzaron con otras embarcaciones. Oiga, amigo, voy bien para Cólquide. ¿Cólquide? ¿Qué va a buscar allí? Un cordero con la piel de oro. ¡Largo de aquí, maldito borracho griego! Florida siguió con sus encuentros amorosos. Florida, ¿qué haces aquí con este hombre? Y tú, maldito traidor, ¿quién eres? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y tú, Florida, tienes algo que decir? Una mañana de sol, el capitán Vlad oyó la voz del vigía. ¿Qué ha dicho? Ha dicho... ¡Viene la hija! Como me gustaría matar a ese hombre. Mire. Allá está la isla del Quitasueños. El cuartel general de Barbarroja. Bien, Pisoler. Da la orden correspondiente. Muy bien, jefe. ¡Piratas del Mala Fortuna! ¡Valientes del Caribe! ¡Azotes del trópico! ¡Huyamos! Nadie huirá mientras yo esté al mando. Ahora me vengaré de Barbarroja. Tendrá que devolverme mis tesoros, y eso no es todo. Le haremos a él lo mismo que él le hizo a mi madre. Los cañones de Barbarroja ya estaban preparados. Esperamos su orden para hacer fuego, señor. Que nadie dispare un cañonazo. Ese hombre debe llegar vivo hasta mí. ¿Pero por qué? Porque me da la gana. Los tripulantes del Mala Fortuna desembarcaron en la isla del Quitasueños. Empezó la batalla. Los bravos se batían con ferocidad. Sacá la mano a la pinta, ¿viste? Sí, no te hagas el loco. No me toques, Y Soler era capaz de enfrentar a 3 hombres al mismo tiempo. Vlad podía luchar contra 6. Florida se encargaba de 30 o 40. Sus gritos de guerra se escuchaban a la distancia. Vengan. No pregunto cuántos son. Así, maldito enemigo. Así pasaron las horas, hasta que por fin Vlad y Barbarroja quedaron frente a frente. Ahora me devolverás mis tesoros, maldito pirata, rata sucia. No me hables así o te doy vuelta a la cara de un sopapo. ¿Dónde está mi madre? Contéstame, cobarde. ¿Tu madre? ¿Quieres saber dónde está tu madre? Pues bien, te mostraré algo. Mira lo que sucede cuando me saco esta barba postiza y me suelto el pelo. ¿Qué está haciendo ese hombre? ¡Madre! ¿Tu madre? Estúpido jovencito. ¿Qué pasa con mi madre? ¡Tu madre soy yo! ¿Cómo dices? Sí. Soy tu madre, tuve que fingir, pero ya no vale la pena. Cuando tú eras muy niño me raptaron los piratas del verdadero Barbarroja. Una noche lo maté y me hice pasar por él durante todos estos años. Me hice muy mala, ¿sabes? En verdad, tú ya eras mala antes de irte, madre. Sí, en realidad me dejé raptar por los piratas para no tener que cuidarte. Nunca en tu vida me cantaste una canción, madre mía. Pues te cantaré ahora. Escucha, hijo mío. Tan solo pude darte ausencia y allá en el borde de tu abismo, sufriendo te dejé, sin culpa abandoné los trámites penosos del amor. Pecado de no haber nacido con la suerte de un alma buena. No tengo la intención de pedirte perdón. No hay sitio para dos en el dolor. Canciones que estropean el
Jamás, jamás, jamás. Madre, ahora me enseñarás a leer y escribir. ¿Para qué quieres leer y escribir? Todos estos tesoros que aquí están enterrados, mañana serán tuyos. ¿Mañana? ¿Mañana a qué hora, madre? Ah, cállate, pequeño cerdo. Siempre serás un imbécil como tu padre. ¿Mi padre? ¿Quién es mi padre? Tu padre, hijo mío, es un hombre comprensivo, tierno, dulce, cariñoso, capaz de solucionar cualquier problema. Un hombre que anda por la vida con una sonrisa. Tu padre es... Ya sé, madre. Mi padre es el doctor de la Rúa. No, hijo, no. Tu padre es Tisoler el Moro. ¡Tisoler! ¡Eres mi padre! Sí, hijo mío. En realidad odio ser pirata, pero me quedé a tu lado todos estos años para velar por ti. Pero entonces tú no eres malo. Peor que eso, es estúpido. Bien, ahora somos una familia. ¿Y qué haremos? Y uniremos nuestras fuerzas. Tus hombres y los míos serán invencibles. Robaremos los barcos de todo el mundo. ¡Sí! ¡A beber, amigos! ¡A beber! ¡Tienen todas las copas! Brindemos por los peores malvados de todos los tiempos. ¡Nosotros! ¡Salud! ¡Salud! Qué delicioso ron que hacen aquí, ¿eh? Sírveme otra copa. Bebe todo lo que quieras, hijo, pero sabrás que ese ron no es de esta isla, ¿eh? No, ahí están las botellas, el ron de Barbados. ¿Ron de Barbados? ¡Oh, no! Ya es demasiado tarde. Vamos a civilizar, estabilizar y modernizar. Ay, vamos a cantar esta hermosa canción de los niños del mar. Hermanos míos, vamos a imponer la bondad, aunque sea a patadas. Tengo una idea, ya que somos tan poderosos, fundemos un país. ¿Un país? Sí, un país donde todos sean buenos como nosotros. Y donde nunca falte este exquisito ron. ¡Oh, Dios mío! Un país donde los malvados se creerán buenos. ¡Qué destino! Ay, vamos a fundar un nuevo país en donde afanar. Ay, un sitio ideal donde se feliciten por cada maldad. ¿Qué nombre pondremos a esa tierra divina? Donde el débil padece y el malvado domina. Elijan pues un nombre, mi paciencia termina. ¡Ya lo tengo! Atención, amigos. Atención. Veo en el horizonte una estrella de increíble fulgor. Ay, el capitán ha visto una estrella. Ha probado el ron de la verdad. Es el elegido. Él nos salvará de tantas mentiras. ¿Quién sabe, Esmeralda? Muchas veces los que toman el ron de la mentira dicen que ven una estrella. No hay un solo resplandor en el cielo del dolor, donde juro que hacia lejos he visto una estrella. Y si pudiera creer que brilla algún lucero en tu cerrazón de pena y de maldad. Ay, mentiras del licor, ay, verdades del dolor. Ay, quien diera un
resplandor, quien viera un resplandor, quien viera un resplandor. El capitán Blood se casó con Florida y Esmeralda. Barbarroja y Tisoler vivieron juntos. Con los tesoros desenterrados, juntaron un banco, levantaron ciudades y construyeron un gran país. Un país de piratas. El ron de Barbados no faltó nunca. Ese país tiene un nombre. ¿Qué dice ese maldito? No sé, jefe. Vamos a hablar del pirata Francis Drake. Sí, el pirata Drake, sí. Podríamos empezar en 1570, cuando Inglaterra era una nación insular que basaba todo su poder en la marina y, bueno, estaba frente al Imperio Español y los ingleses pensaban que si los españoles seguían acumulando poder, a ellos les iba a ir muy mal. Inglaterra entonces era una potencia casi recién nacida, ¿no? La nación poderosa había sido siempre Francia. Después de los descubrimientos de América y la unificación, estaba España, naturalmente, claro, ¿no? Pero Inglaterra no, había sido siempre segunda en estas historias. Bueno, algún día hablaremos incluso de la comparación entre París y Londres en los años anteriores al siglo XVI. Siempre la ciudad grande había sido París y la nación más poderosa, Francia. Pero ahora, merced a la obra del rey Enrique VIII y Jacobo, bueno, parece que empezaron, cuando digo ahora, digo a partir de 1500 y pico, empezaron a construir barcos y juntando poder. Pero claro, estaba España y los ingleses no sabían si quedarse quietos y no hacer nada, o enfrentar a España en una guerra porque tenían miedo de ser aniquilados. Y entre las dos posibilidades surge para Inglaterra una solución intermedia, que quizá la más astuta, pero también la más desleal, ¿no? Es la guerra de Corso. La mejor manera de debilitar el poder español era atacar las posesiones hispanas, bueno, con barcos, incluso atacar los barcos también, ¿no?, de España. La famosa patente de Corso. Para Inglaterra eran actividades corsarias y el respaldo partía de la corona. Para los españoles esto era la mismísima piratería. Bueno, sí. Los ingleses decían que ellos no tenían más remedio que hacer esto porque los españoles se negaban a repartir el Nuevo Mundo. Era verdad, el Papa Alejandro había repartido el mundo y a los ingleses le había tocado poco. Era un papa español, recordemos, ¿no? Rodrigo Borgia. Los ingleses siguieron adelante con estas políticas de piratería. Y hoy hablaremos, como hemos dicho, un personaje tal vez el más apto para llevar esta política de acoso. Se llamaba Francis Drake. Había nacido, según dicen algunos, en Tavistock en 1540. Otros dicen que en Crowdale, en el condado de Devonshire, en 1543. Pero bueno, al final, ¿qué nos puede importar? Era el hijo de un fanático protestante que
había heredado un gran amor por el mar, un ardor anglicano y un odio cerril contra los españoles. Es una herencia bastante áspera, ¿no? Los Drake eran pobres y plebeyos, pero tenían un cierto parecido con los Hawkins de Plymouth. Y bueno, como saben ustedes, John Hawkins fue quizá el primer corsario de renombre. No solo era corsario, sino que también provenía de una familia de armadores de barcos y además, discúlpenme, era negrero. Sí. Era un señor que vendía esclavos. Iba a buscar esclavos a Sierra Leona, en el África, y los trasladaba al Caribe y allí los vendía. Normalmente estos esclavos eran vendidos por otras tribus del África que los tenían a estos tipos como esclavos suyos. Había un tráfico previo de esclavos en el África. Ya en el mismo África. En el África, y después lo vendían a los ingleses, venían miserables como Hawkins, y los vendían en América. En 3 siglos, la actividad negrera llevó a América 12 millones de personas. Toda esa negritud de New Orleans hasta Brasil se le atribuye a Hawkins. Él fue el que inició estas migraciones y desde África hasta el Caribe andaban con cargamentos. En 1567 Hawkins andaba con 6 barcos. Había cargado gente de la tribu de los Mandingas y había un muchacho intrépido que mandaba una de esas 6 naves, la Judith. Y ese era Francis Drake. Ya vendidos los esclavos, con las naves llenas de oro, emprendieron el regreso a Europa. Pero en el Yucatán los agarró una tempestad y debieron ir forzosamente hacia Veracruz, al puerto, un puerto enemigo, ¿no?, de ellos, naturalmente. Hawkins se acercó al puerto con una bandera de Castilla. Los ingleses solían emplear ese artilugio, ¿no? Ponían una bandera española. Finalmente los descubren, él trata de negociar, pero cuando parecía que zafaba, apareció el virrey de México con unas naves y los empezaron a cañonear. Se escaparon 3 barcos de Hawkins. En uno de ellos iba el propio Hawkins y en otro iba Drake. Drake juró vengarse de los españoles y siempre decía la misma frase: los españoles me deben mucho dinero. Bueno, allí comienza para Drake una larga vida llena de luchas contra los españoles. Claro. Y tratando él de recobrar ese dinero que supuestamente le debían. Era el dinero que había dejado de ganar cuando los cañonearon cerca del puerto de Veracruz. Y durante largos años anda por todas partes. Anduvo por la Patagonia, pasó el estrecho de Magallanes, unos vientos lo llevaron hacia el Cabo de Hornos y tuvo la mala suerte de ingresar involuntariamente en el pasaje que hoy lleva su nombre. Eso le iba a preguntar. El sí, pasaje de Drake es uno de los lugares más terribles del mundo. Sí, sí, sí. Bueno, él andaba por ahí, con varias naves, al final le quedó una sola, la Golden Hand, y bueno, recorrieron la costa de Chile, después Perú, y ya que estaban, por cada puerto que pasaban, se mandaban un saqueo. Casi no quedó un puerto sin saquear. Claro, porque en aquel tiempo los españoles no esperaban nunca ingleses por el Pacífico. Claro. Así que, bueno, volvían a hacer el mismo truco. Usaban una bandera española y cuando los españoles se daban cuenta de que no lo eran, ya estaban adentro los tipos. Así siguieron hasta California, tomaron posesión de la actual ciudad de San Francisco y regresaron luego por el Asia y llegaron a Inglaterra el 26 de septiembre de 1580 y habían realizado la segunda circunnavegación del planeta. La primera fue la de Elcano. En realidad
Magallanes Elcano. Y esta fue la segunda. Y el tesoro cosechado fue tal que jamás pudo establecerse realmente qué valor tenía. Los inversores, los que habían puesto guita en estas empresas, llevaron una ganancia del 1.400%. Eso es una ganancia que solamente Sí, bueno, pero sí es un pueden delincuente. tener las tarjetas de crédito. No, bueno. Sí. Bueno, los embajadores de España se quejaron a la reina, que ya era Isabel, diciéndole, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Isabel prometió que le iba a devolver parte de ese botín, que nunca le devolvió nada, por supuesto. Lo que en realidad hizo Isabel fue nombrar caballero a Francis Drake. Bueno, lo casó también, le consiguieron una novia noble, y la tipa se casó luciendo unas joyas que provenían todas de los choreos de Drake. Sí. Bueno, enseguida le llovieron socios para una empresa nueva. Imagínate, si vos empezás dando el 1.400% de ganancia, enseguida conoces tipos que quieren invertir en nuevos viajes. Y zarpó de nuevo con 30 naves, 2.300 hombres, en 1585. Ahí saqueó Santo Domingo, Río Hacha, Cartagena de Indias. Bueno, hicieron desastres. Incluso en una ciudad hizo algo extraño, en Santo Domingo, creo. Pidió rescate para irse. ¿Cómo? Para irse. Se instaló en Santo Domingo, imagínense, todos Sí, soñando sí. ahí. Pidió un rescate altísimo. Para dejar del Si lugar. me lo dan, me voy. No, claro. Como un autosecuestro. Qué bárbaro. de ahora. Bueno, pero no le dieron el rescate, no se fue, saqueó la ciudad casa por casa, e incendió, profanó iglesias, eligió a algunos frailes para ahorcar públicamente. Esto era por no revelar el escondite de los dineros de cada orden, ¿no? En Cartagena de Indias hizo lo mismo, dejó en ruinas la ciudad, y después se volvió a Inglaterra porque pensaba que su país lo necesitaba para la guerra que parecía inminente con España. Bueno, muy bien. Estuvo también en España, en Cádiz, estuvo también en A Coruña, pero la ciudad se puso en pie de guerra y Drake se tuvo que retirar. Así que volvió al Caribe, en fin. En su última, en esta expedición al Caribe nueva, lo acompañó su antiguo maestro, Hawkins, deseoso de revivir sus antiguas glorias. Bueno, pasaron por las Canarias, tanto para despuntar el vicio, dijeron, bueno, vamos a mandar un saqueo por aquí. No le va muy bien, lo rechazan en Canarias, le toman algunos prisioneros que bajo tortura confiesan que el objetivo de la flota de Drake es Puerto Rico. Y entonces los de Canarias mandan un revientacaballo, un buque rápido, liviano, para que llegue a Puerto Rico antes que las naves de Drake y avisen que van. Y en Puerto Rico le prepararon trampas, lo estaban esperando, lo rechazan y en los tiroteos matan incluso a John Hawking, que muere en el Caribe en estos entreveros de Puerto Rico. Borinquen, que es el nombre poético de Puerto Rico. Se las toman y con lo que le queda de la flota hace algunos pequeños saqueos, pero le llegan unas pestes, aparece la disentería, se contagian muchos marineros, él mismo se contagia y se muere. Y lo tiran al mar. Para su país había muerto un patriota, para los españoles un miserable. Y estaban lo más contentos los españoles con la muerte de Drake. Hasta Lope de Vega le dedica unos versos crueles, ¿no? El Drake, le decían a Drake los españoles. El verso de Lope dice así: en sepultura de animales rudos y de Jerusalén la puerta afuera, que no en su templo con trofeoso escudo
quedarás para siempre, bestia fiera. Qué bien te llorarán los peces mudos que roen en el fondo tu litera, el lastre mismo de las tablas presos para gustar tus miserables huesos. Un último detalle. En Calais, ahí en el Canal de la Mancha, Drake usó un artilugio para batallas navales que era nuevo. Consistía en buques pequeños cargados de explosivos y combustible que él tiraba contra las flotas enemigas. Como unas minas, serían algo así. Hizo buques que iban sin tripulación, creo. Claro, y explotaban. Los ingleses los llamaban fireship, barcos de fuego. Y los españoles, haciendo gala de una erudición lingüística que no siempre tienen, los llamaron brulotes, del francés brûlé, que es quemar, la crème brûlée, crema quemada, ¿no? Y con el tiempo, la metáfora se fue extendiendo y se llamó brulote a todo ataque periodístico brutal y ciego, un brulote, un barco en llamas, te tiraron un barco en llamas. Y esa palabra, sin saberlo, la inventó Drake. Francis Drake. Hablaremos hoy de un pirata, el pirata Frédéric Masson. Masson sería porque era francés. No muy conocido, desconocido por el cinematógrafo principalmente, y en consecuencia por casi todos nosotros, ¿no? Pero vale la pena contar esta historia. Nació en Provenza, en la Provenza francesa, a principios del siglo XVIII. Procedía de una familia acomodada, es decir, próspera, sería mejor, ¿no? Había sido educado en las buenas maneras, en el conocimiento de las matemáticas, las humanidades, etc. Sus padres querían que siguiera una carrera de armas y procuraron su ingreso en los mosqueteros, aquella compañía que había creado Luis XIII, de la que ha dado cabal cuenta nuestro amigo Dumas en Los Tres Mosqueteros. Con ese propósito fue enviado a la Academia Militar de Anjou, pero a este muchacho Frédéric el lugar no le gustó. Las cosas que allí se estudiaban tampoco. A él solo le apasionaban las narraciones que hablaban de nuevos horizontes, de tierras lejanas y exóticas. Además, Masson tenía un pariente que era marinero y era capitán de la fragata Victoire, ¿no? Que acaso podía hacer realidad sus deseos de viajar. El pariente se llamaba Fourban. Bueno, consiguió el permiso de su papá y Masson dejó la academia. El viejo le dijo, sí, hace lo que quiere. Y pasó a formar parte Frédéric Masson de la tripulación de la fragata Victoria, que estaba en ese momento en el puerto de Marsella. Allí aprendió todos los menesteres de la navegación y recorrió toda la ruta del Mediterráneo. Cuando digo así, digo a bordo de la fragata Victoria. Un día hicieron una escala en Nápoles, hubo que hacer una reparación y el barco tuvo que quedarse un tiempito allí, de manera que nuestro amigo aprovechó para viajar a Roma y conocer esa ciudad. Se encontró con una Roma muy particular. El Papa era Clemente XI. Parece que había mucho libertinaje en Roma y aún en la corte papal. Dicen los historiadores, la resaca del siglo estaba presente en el frenesí vital, en la ostentación de unos vicios que se exaltaban como grandes virtudes. En los clérigos era notoria la falta de recato al revelar sus amoríos. Fíjese, ¿no? Pero era peor todavía que eso. No era solo que unos clérigos tenían amoríos. Había, por ejemplo, señores que se hacían acompañar por falsos ciegos o fingidos paralíticos y ante el pueblo reunidos y en la plaza simulaban milagros. Por ejemplo, le devolvían la salud a los inválidos, es decir, devolvían saludes que nunca se habían perdido. La vista a ciegos que veían perfectamente.
Y después le vendían a los incautos ungüentos mágicos, elixires de la juventud, polvos de perlín pim pim, etcétera, etcétera. O si no, vendían reliquias, la reliquia de San José de Capistrano, que vos la tocabas con la mano y te curabas de aquello que tuvieres. Y eso es lo que se encontró Misson en Roma. Para colmo se comentaba mucho, algo que acababa de ocurrir. El cura Nicolao de Plegatti se había casado con 2 mujeres y después estas 2 mujeres lo acompañaban en sus correrías que involucraban delitos, raptos, en fin. Después de unos días trabó amistad con un tipo medio raro, un fraile dominico que se llamaba Giovanni Caraccioli. Se hicieron amigos y no había milonga ni casorio donde no se entreverara, ¿no? Caraccioli era conocido en todas partes, lo juraban en todos los boliches. Y se convirtió en amigo inseparable de Misson, y gracias a él, a Misson no le quedó una cortesana por frecuentar, por decirlo elegantemente. Qué aburriento, ¿eh? Y Misson le propuso al fraile colgar los hábitos y marchar con él a Nápoles, donde esperaba el barco, la Victoria, ¿no? Y Caraccioli aceptó. Se fueron a Nápoles y el ex fraile empezó a llenarle la cabeza a Misson con un discurso en el que se extendía sobre las injusticias del mundo, las desigualdades de los seres, la esterilidad de la religión incapaz de aplicar justicia. Eran ideas muy del siglo de las luces, mucho Voltaire, mucho Rousseau. Los cito juntos y Voltaire se estará dando vuelta en su tumba porque odiaba a Rousseau. Bueno, mucho vino de Salerno también, porque el ex siervo de Dios era muy aficionado al pensamiento, pero también a las mujeres y al escabio. Llegaron a Nápoles, embarcaron y empezaron a navegar. Iban a Alejandría, iban a Trípoli, a Marsella, y sin quererlo, sin darse cuenta, cada vez que estaban a la deriva, pirateaban un rato para despuntar el vicio. Furban, el capitán de la nave, y el tío, ¿no?, pariente de Frederick, un día dejó la nave, se retiró y se la cedió a Misson. Misson quedó dueño del barco. Y entonces se le ocurrió ir al Canal de la Mancha para hostigar a los ingleses. Gente con un cierto espíritu de justicia, una especie de qué sé yo. Se encontraron con los ingleses, encontraron una corbeta llamada Mayflower, como aquella famosa que llegó a América. Bueno, la hundieron. Misson se puso muy contento, se llenó de entusiasmo patriótico, era francés, ¿no? Y cruzó el océano para ir a la Martinica, con el propósito de hundir todo barco inglés que encontrara por ahí. Bueno, todo el Atlántico por delante, imagínense, las charlas entre Misson y Caraccioli eran muy extensas. Sí, qué puro sentido. Y se les ocurrió inventar, diseñar una utopía, una sociedad perfecta. Y el entusiasmo fue creciendo, se convirtieron en utopistas profesionales. Defendieron sus ideas entre la tripulación, cada tanto interrumpían la conversación para hundir algún barquito inglés. Bueno, un día Misson los reunió a todos en cubierta y en un solemne acto decidió quemar la bandera pirata que tenían y la cambió por una bandera blanca que llevaba escrita la palabra libertad. La república pirático-idealista que soñaban, una de las tantas que se soñaron, tenía ya su casa, que era una casa a flote. Y bajo la capitanía de Misson prosiguieron por las Antillas, dedicados al robo, pero con el mayor respeto por las vidas humanas. No mataban, solo afanaban, ¿no? Bueno. Mucha navegación, Centroamérica, Cartagena de Indias. Un día se cansaron y se fueron para el África. Llegaron a la costa, parecía ser la de Guinea, se toparon con un velero irlandés y lo abordaron. Y resultó ser que aquel velero llevaba, yo creo que era holandés, no puede ser irlandés, se llamaba Neustadt, llevaba un cargamento de esclavos negros con destino a Curazao. Y los hombres de Misson liberaron a los esclavos, les prometieron desembarcarlos en la tierra en la que habían sido raptados. Entonces llegaron a Angola y Misson pudo cumplir con lo prometido. Pero los esclavos liberados no querían bajarse en Angola, querían seguir con los blancos, con esos blancos humanitarios que habían conocido, porque no querían caer en manos de otros blancos o de alguna tribu rival
que los esclavizaran nuevamente. Así que querían quedarse, pero a pesar de las súplicas, Misson desembarcó a los africanos, de quienes, como es obvio, nada más se supo. Decidieron navegar al punto más austral del continente africano, al Cabo de Buena Esperanza. Querían pasar al Océano Índico y allí, en alguna isla perdida, fundar aquel país de la igualdad con el que soñaba. Eligieron una isla, no debe estar bien escrito aquí, yo me sospecho, una isla cercana a Madagascar, al sur de Madagascar. Madagascar, aquella isla que está separada del África en el Océano Índico, a la derecha del África, en el sur del África, por un canal que es el canal de Mozambique. Bueno, ahí estaba esa isla, la que llamaremos Johanna. Allí desembarcaron, los recibieron los lugareños en forma cordial, una cabaña, caza, pesca, árboles frutales. Era el lugar ideal para poner las bases de la utopía. La amistad con los nativos era completa. Incluso Misson, poco tiempo después de llegar, se casó con una joven hermana de la reina de la isla, ¿no? Caraccioli los bendijo, aunque ya no era fraile, ni cura, ni nada, pero ¿qué importaba? En aquella república estaba desregulado el sacerdocio. Después el ex fraile se unió con otra indígena, también emparentada con la casa real de aquel lugar. Todo iba a fenómeno, pero vio cómo son las cosas, ¿no? Aparecieron los habitantes de una isla vecina, la isla de Mojila, que odiaban a los de esta isla, la invadieron y Misson y sus hombres tuvieron que volver a las armas. Después Caraccioli quiso hacer las paces y le mandó a los de Mojila a todos los que habían tomado prisioneros y un mensaje de paz para el rey, pero el rey de Mojila, que estaba envenenado por la derrota, mató al mensajero. Entonces la gente de la isla de Johanna le pidió a los blancos un buen escarmiento. Misson decidió atacar Mojila con su barco, sembró la muerte por todas partes, hizo desastres. El rey de Mojila pidió una tregua, invitó a Misson y a sus hombres a un banquete para acordar la paz, pero aquel banquete fue como el banquete de Teodorico y Odoacro, esto era, ¿no? Aquel banquete en que los esbirros no me puedo acordar quiénes fueron los traidores, pero fue un banquete de paz. Resolvieron sentarse intercaladamente, un soldado de Teodorico, otro de Odoacro, ya me olvidé incluso las tribus a las que pertenecían, y en un punto todos los soldados de Teodorico le clavaron un puñal al que tenían a la derecha, los mataron a todos. Y acá pasó algo parecido, ¿no? El banquete al que los había invitado el rey de Mojila era una trampa, empezaron a matar a todos, se pasó la lucha cuerpo a cuerpo, a Caraccioli lo hirieron en una gamba, finalmente hubo que huir dejando una veintena de muertos sobre las playas. Misson, de vuelta a su isla, reunió un consejo y se decidió a abandonar aquel lugar. No servía para su república de paz. Se embarcaron todos, inclusive las nuevas esposas, y se fueron a Madagascar. Allí descubrieron unas playas llanas y bautizaron el país como Libertalia y abolieron todo rastro de nacionalismo, borraron todo origen francés, inglés o portugués del nacimiento. Quisieron crear también una nueva lengua. El dinero se guardó en un fondo común y solo se utilizaba como vehículo transaccional. Bueno, como que otra cosa lo va a usar. La tierra era de todos. Como había riesgo de ataques piratas, se construyeron defensas, se eligió a Misson gobernador, a Caraccioli secretario de Estado, y no hubiéramos tenido más noticias de esta comunidad, realmente, si no hubiera aparecido un capitán, un personaje, el capitán Thieu, que era un pirata verdadero, del cual ya hablaremos, estuvo en otros lugares. Un pirata profesional, no tenía ninguna cuestión libertaria en el marote. Con autorización del gobernador de las Bermudas, navegaba por el Índico, trabajando de pirata contra pirata, y gracias a Thieu se tuvo noticia completa de cómo terminó aquella colonia de Misson. Parece que establecida la colonia, Misson, al mando de un barquito que habían hecho con lo que quedaba de la fragata Victoria,
le pusieron Liberty, o Liberty será, aquí está escrito con I latina, es Liberty evidentemente. Hizo algunas expediciones, ¿no? Un barquito hicieron. ¿Para qué? Y bueno, para aprovisionarse, y en una de esas navegaciones se cruzó con el capitán Tew. El encuentro fue bueno, Misson lo invitó al capitán Tew a la colonia, le ofrecieron quedarse con el cargo de almirante guardacostas a cargo de la defensa, pero Tew se rehusó. Los encuentros se sucedieron, cada tanto, entre viaje y viaje, Tew pasaba por allí. En el último de esos encuentros, Tew iba a Libertalia y se encontró en el camino con el barquito, con el Liberty, que también iba para allá. Y cuando llegaron, ambas naves, observaron con horror la ausencia de todo signo de vida en las playas. Las chozas quemadas, las cosechas arrasadas, el suelo ocupado por el cadáver de todos los amigos, incluso la esposa de Misson, ¿no? Y Caraccioli, el fraile Caraccioli también estaba muerto. Cuando vio eso, Misson, imagínese, ¿no? El sueño de su vida destruido, resolvió alejarse de allí para siempre. Y cuenta el capitán Tew que él vio al barquito. ¿Y quién fue quien alquiló? Y no sabía, no sabía. Tew también se fue con su barco. Y lo siguió un rato, lo siguió algunos días, ¿no? Parece que Tew cuenta que Misson quería ir a Nueva Inglaterra. Cuando se acercaron a las latitudes del Cabo de Buena Esperanza, vino una terrible tormenta, que son muy frecuentes allí. Los dos barcos empezaron a bambolearse de un lado para otro, y en un momento dado el barquito de Misson dejó de verse para siempre. Cuando Tew arribó a Inglaterra, hizo un informe sobre el naufragio del Liberty, allá en el año 1730. Y así terminó la utopía de Misson, ¿no? No solo la utopía de Misson, sino la vida de Misson. No me diga que no es una historia muy linda, sí, la de un pirata ladrón con ideas justicieras, ¿no? Pero contiene también una alegoría involuntaria, nuestro propio relato. Mientras referimos los hechos, nos damos cuenta de que también es una alegoría de los intentos pacifistas que se han hecho, que chocan siempre con la imposibilidad del no conflicto, ¿no? La vida es tan compleja que la guerra a veces es inevitable. Pero, bueno, claro, la fatalidad u otros hombres que no están dispuestos al asunto impiden la utopía, pero aquí viene esto. También el utopista tiende a considerar como enemigos a todos aquellos que no comparten esa utopía. Cada ciudadano que se niega a marchar en la dirección prevista por el utopista, disculpen la involuntaria rima, debe ser aniquilado. Quiere decir que una utopía no es una buena garantía de paz. Por el contrario, es una garantía de permanente conflicto. Entonces me dirá usted, ¿qué tiene de bueno la utopía? Lo que tiene de bueno es que es intensa, y que es una fuerza que aglutina y que puede unir a un pueblo que por ahí está hecho trizas o desperdigado. Y lo que tiene de malo es que es lo que yo acabo de decir, más algunas otras cosas. Por ejemplo, que para tener una utopía hay que creer que el mundo es perfectamente explicable y susceptible de ser descrito con precisión, y que tiene una evolución que se puede discernir. Eso ya es mucho pedir. Pero, en segundo lugar, una utopía no admite cambios de idea. Si sucede una catástrofe,
se alteran los mares, se alteran las cosechas, se alteran las circunstancias sociales. La utopía sigue en pie, lo mismo. Y eso tiene algo de patológico. Pero algún día hablaremos de utopía y algún día escucharemos, quizá dentro de un momento, el tango con que habíamos pensado ilustrar esta charla, a la que ilustraremos como demostración de que el no conflicto es casi inevitable con este noticiero. Hablaremos hoy del pirata, de dos piratas, de un hombre y una mujer. El otro día hablamos de Henry Morgan. Sí. Y digo yo mientras se acerca la policía. Sí, mencionó pirata y... vamos a hablar hoy de, acaso el más famoso de todos los piratas después de Morgan, que es Francis Drake, y después de una mujer que fue pirata. La historia de Drake es larga y la de Mary Read, que es la pirata, la chica, muy breve. Bueno, empecemos ubicándonos en el año 1570. Inglaterra era entonces una nación, y es ahora también una nación insular, pero bueno, ahora ha extendido su influencia por todo el mundo, mientras que entonces todavía no. Sin embargo, ya su poder estaba basado en la armada, en la marina, y estaba enfrentando al Imperio Español. Y los ingleses descubrieron que si los españoles seguían acumulando poder, a ellos les iba a ir muy mal. Era ciertamente una potencia recién nacida, Inglaterra. En general, hasta entonces, la nación poderosa había sido Francia más que Inglaterra, ¿no? Y después de los descubrimientos de América y después de su unificación, desde luego, España, ¿no? Pero Inglaterra tenía un papel más humilde en aquel esquema de poder. Bueno, pero en estos tiempos, merced a la obra de Enrique VIII y de Jacobo, Inglaterra construyó muchos barcos, juntó poder, pero estaba España. Y los tipos no sabían si quedarse quietos y no hacer nada, o enfrentar a España en una guerra frontal, en la cual seguramente serían aniquilados. Y entre las dos posibilidades surge para Inglaterra una solución intermedia, la más astuta, pero acaso también la más desleal, que es la guerra de corso, ¿no? La mejor manera de debilitar el poder español era atacando las posesiones hispanas y sus barcos mediante personas habilitadas con patente de corso. Para Inglaterra eran actividades corsarias y el respaldo partía de la corona. Para los españoles esto era la misma piratería. Los ingleses decían que ellos no tenían más remedio que hacer esto, porque los españoles se negaban a repartir el Nuevo Mundo. Y era verdad. Recuerda usted que el Papa Alejandro II, que era español, Rodrigo Borgia, ¿no? Repartió el mundo con la famosa bula de Alejandro, y a los ingleses les había tocado bastante poco. El caso es que ellos siguieron adelante con estas políticas de piratería. Y hoy hablaremos entonces del pirata Francis Drake. Había nacido... según algunos en 1540, otros en 1543, qué sé yo, en Devonshire, no sé. Era ciertamente hijo de un fanático protestante, del que heredó un gran amor por el mar y también un ardor anglicano y un odio cerril contra los españoles. Los Drake eran pobres y plebeyos, pero tenían parentescos con los Hawkins de Plymouth. John Hawkins fue quizá el primer corsario de renombre. No solo era corsario y provenía de una familia de armadores de barcos, sino que también era negrero. Hawkins era un señor que vendía esclavos. Iba a buscar esclavos a Sierra Leona, allá en el África, y los trasladaba al Caribe, donde los vendía. Normalmente, estos esclavos negros eran vendidos por otras tribus negras que los tenían a ellos mismos como esclavos. Se los compraban a otros negros que los tenían sojuzgados. Venían guerras en África y se tomaban prisioneros, y dado que existía el tráfico de esclavos, esos prisioneros entraban en el mercado. Los cazaban y se los vendían a miserables como Hawkins, que después los vendían en América. En 3 siglos, la actividad negrera llevó a América 12 millones de negros. Toda esa negritud, desde Nueva Orleans hasta el Brasil, se le atribuye a Hawkins.
Él fue el que inició estas obligatorias y desdichadas migraciones raciales, y la nueva raza que hoy cunde en esas regiones es atribuida a este señor Hawkins. Bueno, en una ocasión andaba este hombre marchando desde África hasta el Caribe con un cargamento, con 6 naves, era el año 1567, había cargado las naves con gente de la tribu de los Mandingas. Un muchacho intrépido mandaba una de las 6 naves, llamada Judith, y este muchacho se llamaba Drake. Bueno, ya vendidos los esclavos y con las naves llenas de oro, emprendieron el regreso a Europa, pero en el Yucatán los pescó una tempestad y tuvieron que ir forzosamente a Veracruz, al puerto enemigo de ellos, no el puerto San Juan. Bueno, Hawkins se acercó al puerto con una bandera de Castilla, solían emplear este artilugio los ingleses, ponían una bandera española. Finalmente lo descubrieron, él trató de negociar, pero cuando parecía que podía escapar, apareció el virrey de México con unas naves, los empezaron a tirotear. Se escaparon 3 barcos de Hawkins, nada más. En uno de estos barcos va Hawkins y en el otro va Drake. Drake juró vengarse de los españoles. Siempre repetía la misma frase: los españoles me deben mucho dinero. Hecho ese juramento, pasaron los años y en 1571 equipó 3 fragatas por cuenta del conde de Essex. Todo esto, en Irlanda se habían sublevado los católicos de Ulster, y Drake operó con una fuerza irregular contra los irlandeses. Bueno, después se fue al Caribe, ya capitaneando él, ¿no? Hizo un viaje de reconocimiento de playas, de golfos, no le fue bien, tuvo líos allá en el Darién, volvió, hizo un segundo viaje que salió de Plymouth en 1577. La reina no lo quería ayudar, pero el tipo le prometió ganancias importantísimas para la corona y se vino para América, Drake. Llegó a la Patagonia en 1578 y finalmente se abrió ante él el estrecho de Magallanes, y ahí pensó en pasar al Pacífico. Muchos no querían intentar el paso. Los españoles que se habían cruzado habían hecho circular historias que muchos tenían de verídico, pero también mucho de falso, para amedrentar a los que pudieran atreverse. Algunos marineros decían, bueno, que iban a venir tremendos temporales, hablaban de criaturas monstruosas, hubo un motín, Drake reprimió ese motín, condenó a muerte al que lo encabezaba, el señor Dugdie, etcétera, ¿no? Bueno, pasaron al Pacífico. Sin embargo, un temporal los arrastró hasta el Cabo de Hornos. Las olas empezaron a macarlos de aquí para allá. De los 6 barcos le quedó uno, el Golden Hind, al mando justamente de Drake. Y con ese barco recorrió la costa de Chile, luego Perú, y saqueó todos los puertos. No quedó ni un puerto sin saquear. Tampoco había tantos. Los españoles, desde luego, no esperaban ingleses por el Pacífico. Y más aún, sucedía que Drake se acercaba con la bandera de Castilla, así que cuando se daban cuenta, ya los tenían dentro a los piratas. Llegó al Ecuador, en Guayaquil lo agarró la peste, el escorbuto, se murió la mitad de la tripulación, anduvo por Nicaragua, saqueó ciudades, anduvo por California y regresó por el Asia. Llegó a Inglaterra el 26 de septiembre de 1580, después de realizar la segunda circunnavegación del planeta. Y el tesoro cosechado era tal que jamás pudo establecerse realmente su valor. Los inversores, los que habían puesto guita en estas empresas, tuvieron una ganancia del 1400% de lo invertido. El 1400% lo obtienen únicamente las tarjetas de crédito en la Argentina cuando vos no le pagás. El único negocio así de redituable. Y después viene el saqueo de puertos por parte de los piratas ingleses. Son más o menos parejos en rentabilidad. Se lo conoció entonces como el mayor ladrón del mundo, me refiero a Drake. Los embajadores de España se quejaron ante la reina Isabel, diciéndole, ¿qué es esto? Bueno,
Isabel dijo que le iba a devolver las cosas robadas, pero jamás devolvieron nada. Lo que en realidad hizo Isabel fue nombrar caballero a Francis Drake. Lo nombró en la misma cubierta del Golden Hind. Lo casaron, le consiguieron una novia noble. Se casó la tipa luciendo unas joyas que provenían justamente de los choreos del marido, como tantas de nosotras. Enseguida le llovieron socios para la empresa. Imagínense, si vos ganás 1.400 por 100 y decís, quiero un socio, bueno, una cola. Armó otra empresa, zarpó con 30 naves y 2.300 hombres en 1585. Saqueó Santo Domingo, Río Hacha, Cartagena de Indias. En Santo Domingo hizo un desastre. Se apoderó de la ciudad y pidió un rescate para irse. Esto es extraordinario. El tipo se apoderó de la ciudad y bueno, dijo, si me dan tanta guita me voy. Pero si ya no tenían nada. Hay que ser un tipo indeseable para pedir guita por irse. Yo, por ejemplo, tengo un caché para ir a ciertos teatros y otro caché para no ir. Superior. Por favor, dice, no venga. Incluso me llama, dice, lo llamamos, dice, acá de la ciudad de Magdalena para que no venga a dar una charla, para asegurarnos de que no va a venir. Me llamó también Julia Senco para asegurarse que no iba a ir yo mañana a la presentación de su disco. El caso es que, como no le pagaron lo que él pedía por irse, se quedó. Y saqueó la ciudad casa por casa. Incendió, profanó iglesias y eligió unos frailes para ahorcar públicamente por no revelar el escondite de los dineros de su orden. En Cartagena de India hizo lo mismo, dejó en ruinas la ciudad, pero se volvió a Inglaterra porque le pareció que su país lo necesitaba para la guerra que parecía inminente con España. Antes de llegar, se presentó en Cádiz por sorpresa, una especie de Pearl Harbor en Cádiz. Sin declaración de guerra, hundió 25 naves españolas y después, bueno, sobrevino la famosa y desgraciada batalla de la Armada Invencible, en donde las naves inglesas, mucho más ligeras, vencieron a aquella armada que los españoles creían que era invencible, ¿no? Bueno, en 1594 volvió al Caribe, también con 2.500 marineros y 27 buques, una flota, ¿no? Todos con vocación de chorro. Y lo acompañó a su maestro, Hawkins, deseoso de revivir sus antiguas hazañas. Bueno, llegaron al Caribe y tanto para darle color al guiso, pasaron primero por las Canarias, y dice, bueno, ya que pasamos por aquí vamos a mandarnos un saqueíto. No le fue bien porque lo rechazaron en Canarias e incluso le tomaron algunos prisioneros que bajo tortura confesaron que el objetivo de la flota de Drake era Puerto Rico. Y entonces, a revienta caballo, mandaron un buque liviano a Puerto Rico para avisar. Llegó antes el buque liviano y se prepararon en Puerto Rico. Clausuraron las ensenadas, echando a pique algunos barcos, algo así como lo que se hizo aquí en la Vuelta de Obligado. Y Drake, que no sabía nada de todo esto, atacó Puerto Rico lo más campante y lo estaban esperando. Lo rechazaron y en esos tiroteos mataron a Hawkins. Murió allí, en estos entreveros de Puerto Rico. De Borinquen. Borinquen es el nombre poético de Puerto Rico. Bueno, se fueron y con lo que le quedaba de la flota se mandaron algunos pequeños saqueos, pero llegaron las pestes, apareció la disentería, se contagian muchos marineros y se muere él, se muere Drake, se contagia y se muere. Y lo arrojan al mar. Para su país había muerto un patriota. Para los españoles un miserable, ¿no? Estaban de lo más contentos que hasta Lope de Vega le dedica unos versos crueles. El nombre de Drake había pasado entre los españoles a ser sinónimo de bandolero, de pirata y de ladrón. El Drake, le decían a Drake, y los Drakes eran los ladrones. Y el verso de Lope dice, en sepultura de animales rudos y de Jerusalén la puerta afuera, que no en su templo con trofeos y escudos quedarás para siempre, bestia fiera. Que bien te llorarán los peces mudos que roen en el fondo tu litera, al lastre mismo de las tablas presos para gustar tus miserables huesos. Lope le escribió a
a Francis Drake. Un detalle interesante, en Calais, en el Canal de la Mancha, Drake utilizó un truco para batallas navales que consistía en unos buques pequeños cargados de explosivos y combustible que él largaba contra la flota enemiga. A estos buques los ingleses le llamaron fireship, es decir, barcos de fuego. Y los españoles, haciendo gala de erudición lingüística, ciertamente, le llamaron brulotes, del francés brûler, que es quemar. Y con el tiempo la metáfora se fue extendiendo y se llamó brulote a todo ataque periodístico, brutal y ciego. Un brulote es un barco en llamas. Te tiraron un barco en llamas. Y esta palabra, sin saberlo, la inventó el pirata Francis Drake. Mañana hablaremos de Mary Read, ya que me parece que no conviene desdoblar la historia, conviene terminarla aquí. Me parece que está bien. Y este dato interesante del brulote, del barco en llamas, me gusta para terminar la historia. Hemos ido a la discoteca, hablamos con el discotecario, y me dijo que él había perdido la tarjeta de crédito. Pero se está hablando de piratas. No importa, pero a él le quedó esto que yo dije de la tarjeta de crédito, y me estuvo hablando de cómo tuvo que hacer para que no le cobraran, etcétera, etcétera, exclamando cada 20 segundos, ¡qué barbaridad! Finalmente conseguimos una canción, una pequeña milonguita, que me parece que tiene que ver con el rescate que pidió Drake para irse. Se llama Pa'l que se va, la milonga, que va a cantar don Alfredo Citarrosa, y ciertamente Pa'l que se va es el rótulo que tiene la bolsa del rescate pedido por Drake. Esto es Pa'l que se va. Eso me dijo el discotecario, pues yo no sé si creerle. De todos modos, no está mal escuchar a don Alfredo aquí en Radio 10. Escuchamos a Alfredo Citarrosa, Pa'l que se va. Comían carne cruda, pero la secaban la carne. Y la secaban metiéndola en unas bolsas que se colgaban de los muslos. Es lo mismo. Ah, de los muslos de ellos. Sí, así que andaban por ahí con carne cruda y una cosa medio rara. Un poco rara, ¿no? Tomaban leche de yegua, con perdón. Dice, sírvame una leche de yegua. Con vainilla. Con vainilla. Ahí entre esos tipos que andaban por todas partes y que no tenían sueño nacional ninguno, nace Atila. Atila en el año 395 nace hijo de rey. Musiuk se llamaba el padre, nombre de polaco. Y ya desde chico el tipo, mucha fuerza, ¿entiendes? No se sabe dónde nació, en algún lugar, en las llanuras del Danubio, arriba un carro. Seguro arriba un carro, que es donde nacían los niños. Y bueno, desde chico ya el tipo tiene mucha fuerza, se destaca, y junto con su fuerza y su destreza, va creciendo su soberbia. Al tipo le gusta hacer alarde, ¿no? Entonces, emprende, digamos, se mete en aventuras de caza muy complicadas. Por ejemplo, va a cazar osos, animales salvajes, lucha con ellos a cuchillo y todo para que lo vean al tipo. Y dicen, ¿quién es el que tiene más valor y que tiene más fuerza? Y todos gritaban, Átila. No se entraban mal en esa época. En fin, que el tipo hacía público alarde de su fuerza, de su destreza y su valor, porque es un hombre muy valiente. Finalmente, a la muerte, creo, de su padre, se hace cargo de lo que podríamos llamar el gobierno de los hunos, el tío de Atila, Rodas. Y lo manda al tipo, mire lo que hace. Lo manda de rehén a la corte de Honorio, el emperador romano.
¿Cómo era este cuento? Los romanos hacían esto. Recibían rehenes de los pueblos marginales del imperio. Y ellos, a su vez, enviaban rehenes a las cortes de cada uno de los jefes tribales o de los príncipes de estos pueblos. Rehenes, ¿qué quiere decir? Que se iban a educar allí, digamos, hijos de príncipes, etcétera, etcétera, y que permanecían en la corte del imperio. Y viceversa, jóvenes del imperio permanecían en la corte de los príncipes. Pero mediante este procedimiento, los romanos cumplían con un plan bastante siniestro, porque por un lado, le enseñaban a los jóvenes nobles de los pueblos marginales las costumbres, las tradiciones, pero también la suntuosidad de la vida lujosa de la corte imperial. De modo tal que al regresar estos a sus pueblos, a sus naciones, casi como que contagiaban o iban diseminando aquellas cosas que al imperio le interesaba difundir, lo que hoy llamaríamos penetración cultural. Por otro lado, los jóvenes que el imperio enviaba a las cortes de los príncipes de los pueblos marginales estaban adiestrados como espías. De manera que influían en la clase dirigente de los pueblos a los cuales sojuzgaban y también los espiaban a través de sus jóvenes. Así que Atila va a la corte de Honorio y allí tratan de enseñarle las tradiciones romanas y acostumbrarlo a la vida rumbosa de la corte. Y a lo que podríamos llamar pomposamente la corte de Rodas, que era el tío de Atila, va un joven romano que se llama Accio, igual que la batalla que perdió Marco Antonio, que era un espía, por cierto. Pero resulta que Atila no se acostumbra a la molicie de la corte romana. No, el tipo no recibe con agrado lo que los mentores romanos tratan de enseñarle, lo rechaza. Y incluso trata de huir varias veces y lo atrapa, fracasa en sus actos de huida. Y como sabe que debe quedarse, empieza a espiar él a los romanos. Y los espía. Y se hace cargo de algunos secretos o algunos mecanismos, por lo menos, de la política interior y de la política exterior de los romanos. Se hace amigo de funcionarios, aprende nociones de protocolo, aprende las leyes de Roma, aprende cómo funciona el mecanismo político de la corte, espía a sus militares, espía a los hombres que influyen en la corte, y va tomando nota. Y va tomando nota porque sabe que esos son sus enemigos. Trata incluso de despertar en algunos compañeros que han venido de otros pueblos, como rehenes igual que él, el deseo de rebelarse contra la situación, pero no encuentra eco. El único que ha captado que el imperio es el enemigo es él. Y un día vuelve a las llanuras del Danubio con su tío Rodas. Y a la muerte de Rodas tiene lugar una cosa que es... a la muerte de Rodas se hace cargo del gobierno del hermano de Atila, el hermano mayor Bleda, que después muere. Cuando muere viene un episodio mezclado con la leyenda. Dicen que aparece allí en los campos una espada llameante, enterrada, y que al acercarse todos la espada salta mágicamente a la mano de Atila, y es entonces cuando todos comprenden que el que debe gobernar a los hunos es Atila. Sea por las razones que fuere, Atila empieza a organizar el ejército de los hunos, que ya no es una rufla de sinvergüenza, mandaron por ahí, sino que el tipo ya les impone algunas de las cosas que ha aprendido en la corte de Roma, y se propone un plan discreto: dominar al mundo. Y bueno, mire, yo me conformo con dominar a las naciones germánicas, después Roma, Constantinopla, el África, y después las regiones más lejanas, digamos la China. Algunos conjeturan que la muralla china se construyó para protegerse de Atila, pero es una conjetura. Y empieza el tipo, y no le va mal. Los hunos solían ganar sus batallas sin combatir. Tanto miedo metían.
Tenía una cara de sinvergüenza tan grande los tipos, que nada más que con la compadrada ganaban las batallas. Aparecían los tipos, se daban 2 o 3 vueltas con los caballos, miraban fijo, y le hacían al jefe contrario: ¿qué te pasa? Y yo me rito, decía el otro, me rito. Tome, aquí le doy, soy el príncipe de Sajonia, tome todo. Pero a veces tenía que luchar, por ahí había gente, ¿no? Bueno, para que le tuvieran más miedo, entonces a Atila se le ocurre la siguiente sutileza: torturar a los prisioneros que toma, tratarlos lo peor posible, es decir, convertirse en un ser todavía más terrible de lo que era. Entonces más miedo le tiene. El ejército 1 tenía en aquel entonces unos 700.000 nianos, que no era poco. Era bastante. ¿No? Era bastante. Sí, y 700.000 con esa cara que yo le acabo de decir. Saqué la cuenta, venían los tipos y dice: somos los unos, más con la cara quemada, todo. Y no siempre ganó. En el año 451, cerca de Chalón, se encuentra con un general romano que algo sabía. Ya estaba grande Atila. Y lo derrota. La batalla fue terrible. Y deben haber muerto ahí, se calcula, entre 150.000 y 300.000 unos. Casi nada. Y el general que lo derrota era Accio, el chico que había pasado su infancia y preadolescencia en la corte del tío Rodas. De todos modos se repone de esta derrota. Atila invade Italia, está a punto de entrar a Roma y se produce una entrevista histórica. Cuando uno lee historia se entera de que en todas las entrevistas históricas pasa lo mismo. A saber, nadie conoce lo que dijeron los protagonistas, ¿no? Digamos a Martín Bolívar en Guayaquil. Aquí pasa lo mismo, y el Papa, León I, se entrevista con Atila. Pues no se sabe lo que se han dicho. Puede conjeturarse. ¿Cómo le va a Atila? Aquí andamos, Santo Padre. ¿Ya lo ve? Depredando. Vaya a saber. Pero el caso es que Atila retrocede. Un Atila viejo, más propenso a la diplomacia que al pillaje ya. Retrocede. Pero ese Atila manso todavía tenía energía para reprimir en forma sangrienta algunas pequeñas rebeliones que se producían entre sus propios jefes. Y así es que un día, habiéndose enterado de que algunos jefes tribales conspiraban, resuelve liquidarlos. Entonces, bueno, maten estos ñatos, qué sé. Y aparece una jovencita, Ildico, se llamaba. Lindo nombre para una niña. Ildico. Y dice: Atila. Dice: mire, usted no sé cómo lo va a tomar, ¿no? Pero uno de los jefes tribales que usted piensa liquidar es mi viejo. Dice: ¿usted por qué no lo perdona, no? A ver si me interpreta lo que le quiero significar. Y Atila se enamora de la chica, de Ildico, pero no perdona. Manda a liquidar al padre y se casa con Ildico. Y la noche del casamiento hacen la fiesta, no sé qué harían, y después Atila se va a su carro con Ildico. Llega la mañana, sus hombres tienen una cierta sorpresa porque no han escuchado los gritos de Atila, ni se ha levantado su jefe. Van a ver y lo encuentran a Atila muerto en un charco de sangre. No es seguro que lo haya matado Ildico. Algunos dicen que fue por otra razón. Pero ese fue el fin de Atila, muerto en la vejez, en la noche de bodas, con Ildico, una joven de la cual se había enamorado. Así terminó Atila. Bueno, después lo entierran de un modo muy particular porque desvían un río, el río Tiza, lo desvían, entonces cavan una fosa en el lecho del río, lo entierran a Atila y después otra vez liberan el curso del río para que le pase por arriba, ¿no? No se borró el recuerdo de Atila, todos nos acordamos de aquel decir según el cual por donde pasaba su caballo no volvía a crecer el pasto. Lo que pocos recuerdan es el nombre de ese caballo,
era William, que quería decir luz, en aquel idioma en que se daban a entender los unos. Dedicado a Tila, a su tío Rodas, a su papá Musiuk, a Accio, su enemigo, a Kama, el sacerdote ciego que presidió las ceremonias de su entierro, y a todos los unos que nos escuchan en las llanuras del Danubio, y por ahí vamos a... Dile nomás. Señora, aligere su cartera. Nos ha llegado la revista Ideas. Ah, menos mal. Que es la fuente en la cual abrevamos para mantenernos vivos, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin la revista Ideas? ¿Acaso el desorden de su cartera, señora, se debe a esas cosas que usted no se resigna a dejar en casa? Por ejemplo, su esposo. A continuación le ofrecemos algunas sugerencias para utilizar ciertos artículos de manera que le presten un doble servicio, lo cual le ayudará a ordenarla sin dejar nada en casa. Digo yo sin entender mucho lo que digo. Tampoco le digo. Primera sugerencia, aproveche las latitas tubulares en donde vienen los rollitos de la fotografía. ¿Para qué? Para guardar monedas, sellos. Un sello no le entra ahí. Claro, y hasta una aguja, alfiler, imperdible, etcétera. Hasta incluso un dedal puede guardar. También. Conserve las ligas. Las ligas. Se las va a sacar ahora. ¿Dónde guardar las ligas, no? Porque una vez viene y siente que le aprietan las ligas. Y dice, ay, tengo las patas. Y me sacaría las ligas porque la tengo partida en dos, las patas. No le circula nada. No me circula la sangre, está detenida hace media hora. Bueno. De la mitad para arriba. Entonces usted saca las ligas y enróllelas alrededor de su bolígrafo. Tiene que ser un bolígrafo, padre. Claro. ¿Quién no lleva un bolígrafo? Haga lo mismo con las bandas elásticas para el cabello. ¿Banda elástica? Ajá. Esas gomitas que se ponen. Sí. Compre una calculadora de las pequeñísimas, de billetera. ¿Para qué la quiere? Será para rellenar la cartera, ¿no? Claro, pero no era que había que aligerarla. ¿Para qué voy a llevar una calculadora? Yo no hago cuentas por ahí. Recuerde que un tubito con jalea de petróleo, qué rico. La jalea. Yo tengo una tía que hace jalea de petróleo. Sí, qué rico. Sí, ella le afanan las locomotoras del ferrocarril, afana el petróleo y después hace jalea. Sí. A mí me gusta más con la del riachuelo, esa que hay ahí. También, arriba. Le pasa. Y a veces llevamos como con un piolín, una latita arriba del puente Avellaneda. A juntar la parte de la pringa y la cochambre que hay arriba del montón de que llevamos jalea. Hace unas tostadas con jalea de petróleo que te las tomás y te morís. Se te cae la jalea por acá. Cae ahí. Con manteca y jalea de petróleo. Qué rica las tostadas. Qué lindo el olor a tostada. Cómo me gustaría comerme ahora una tostada, pero tiene que estar calentita, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué le parece si levantamos el parqué acá? Te veo qué lindo piso. Es un espanto, ahora no está el de los living de antes. ¿Está el chancho? No. Es un espanto, el piso de acá es un espanto. Plexiplas. Lo que pone Tito Príncipe. Sí. Es horrible. Una cosa que... Pero le falta una franja blanca acá para hacer un caminito. Es un horror. No diga nada, no. Lindo, pero... ¡Qué lindo, es hermoso! Enceradito. Bueno, por favor, en el colegio, señora. En el colegio Nicolás Avellaneda hicieron eso. Había piso de madera y lo levantaron todo. Habrán hecho asado, el rector y todo eso. Y le pusieron Plexiplas, creyendo que así queda fenómeno. Yo no me suicidé la última vez que fui al colegio porque he descubierto que soy más guapo de lo que yo creía. Entré y dije, bueno, ahora me encuentro con aquellas viejas maderas de pinotea que tenían una mugre que para qué te voy a contar, pero la distinción de la pinotea. Una pinotea mugrienta es mejor que un Plexiplas limpio. No. El colegio es un asco. Es un asco, porque están las paredes llenas de inscripciones, las cerraduras de las puertas no andan, los baños, les juro que los baños de los trenes están mejor. Pero eso sí, el piso de Plexiplas, macho. Y me imaginé como siempre imagino yo esto, el momento en que alguien tomaba la decisión. Es muy importante para captar la naturaleza de las cosas el imaginar el momento en que se tomó la decisión de hacerlas. Si ese momento se nos aparece ridículo, es que las cosas son ridículas.
Hay libros que uno los lee y piensa, pero ¿en qué momento se le habrá ocurrido al tipo que lo escribió empezar con este libro? Al leer esta revista, uno dice, ¿en qué momento se le habrá ocurrido a un chabón escribir esta nota acerca de cómo aligerar la cartera? Bueno, y yo me imaginé a algún rector tomando la decisión de sacar la pinotea para reemplazarla por el Flexiplas. El tipo habrá sentido una satisfacción progresista, ¿no? Ha dicho, bueno, caramba, soy una Dalí del progreso, estoy iluminando la razón en la noche de la ignorancia, vamos a sacar de una vez esta madera y vamos a poner Flexiplas, dijo ese prohombre, que incluso tal vez lo comentó en su casa, postulándose a la admiración de sus hijos, amigos y favorecedores. Y un día contempló la obra. Mire, ya terminamos, señor rector. Ajá, dijo el señor rector con las manos atrás. Ajá. ¿Qué le parece? Y dice... Tengo una gana de decir algo. Bueno. Otra cosa que me hizo pensar exactamente eso, también la viví, o la vi en el mismo colegio. No en el mismo colegio, pero se relaciona con el mismo colegio. Un día me trajeron una revista al lugar donde yo trabajaba, que se llamaba no sé qué del centro de exalumnos del Colegio Avellaneda. Era una revista con todas noticias del Colegio Avellaneda, lista de egresados de 1932, exalumnos que habían espichado ese año, antiguos profesores, una cosa toda llena de nostalgia, y también de intentar remontar ríos, lo que no se puede. Y por ahí me encuentro con el himno a Avellaneda. Es un himno que cantamos nosotros. Yo no puedo decirles exactamente qué es lo que es. Baste con señalar que había una palabra bastante equívoca en la letra del himno, que era aprovechada por los alumnos para decir otra palabra. Esta ya totalmente terrible y soez, ante el escándalo de los profesores. Cuando vi la letra del himno, lo primero que hice fue buscar esa palabra, para solazarme, porque a mí las cosas que me hacen reír son esas, no otras. No me venga a mí con paradojas de Bernard Shaw, ni con exquisiteces, ¿no? A mí me hacen reír las cosas que dicen los muchachos por ahí. Entonces busqué esa palabra, y la habían cambiado. La palabra nueva era recibe. Anteriormente decía otra cosa. El maestro nos recibe, decía. Anteriormente decía otra cosa, que es sinónimo y que se presta aquí. ¿Me entiendes? Y le habían cambiado la palabra. Yo estaba solo en una oficina, me acuerdo, cuando vi eso. Me empecé a reír a los gritos. ¿Pero por qué? Porque se me hizo patente la escena. Una reunión de profesores. Y un tipo dice, che, vamos a cambiar esa palabra. Y me imaginé a los tipos deliberando acerca de la conveniencia de reemplazar esa palabra, porque en los actos los muchachos cada vez que lo cantaban se mataban de risa, ¿no? ¿Y qué le podemos poner? Y dice, ¿por qué no ponemos reciben, que es mejor? Y dice, pero no rima, no importa, dice el otro. Y hasta que al final votaron. Dice, no, yo voto a favor. Qué impresionante, Qué impresionante el río Reconquista, Qué impresionante. Bueno. Y me pareció ridículo. Bueno, esto también me parece ridículo. Pero era rica la tostada. ¿Qué cosa? La tostada. La tostada de Nicolás Avellaneda. Bien. Un tubito con jalea de petróleo le servirá para dar brillo a los labios. Ya me había olvidado, me hizo acordar, qué rico. Qué rico. Qué lindo que tengan brillo los labios. Y a las pestañas también, yo me lustro las pestañas. ¿Con jalea de petróleo? Con jalea de petróleo. ¿Ah, sí? ¿Sabes cómo me queda? Sí, se nota. Y yo soy un hombre bastante pestañudo, le digo. Ah, sí, las tiene bastante juntas. Sí. Y también como humectante le puede servir. Ajá, humectante de cualquier cosa. Sí, de cualquier cosa. El hilo dental, yo tengo un hilo dental chanchero. Así. Yo entre diente y diente tengo un espacio que pasan 3 perros peleando. Hay un espacio vacío. Hay un espacio vacío que no lo pueden llenar la llegada de otro hilo. De otro hilo. Y entonces me doy con chanchero a veces me hago nudo. Ajá, para que no salga. Le doy, lo tengo ahí colgado el hilo dental, lo compré, me acuerdo,
En el 64 creo que lo compré el hilo dental. Compré 1 metro de hilo dental. Para toda la familia. Y ahí lo tengo colgado de la puerta del baño. Hay un clavo y arriba el hilo dental. Y lo humedece cada tanto. Cada tanto no, lo paso entre 2 dedos y lo limpio. Y después con los dedos como hacia abajo la agüita. Claro, abajo de la canilla con estos 2 dedos. Algo como el gesto que denota dinero. Sí. El tipo se lava las manos así. Sí, hay gente que se lava las manos así. Sí, y una sola. El hilo dental, en un momento de apuro, le servirá para dar unas puntadas de emergencia. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se cortó. Se cortó y se cosió con hilo dental. A ver, un médico de estos de Bagó. Hay un médico acá presente. Hoy es el día de... Lleve siempre una aguja con ojal grande. Ah, para no Claro, para darle. embocar. Sí, porque... Y ponerle si no salir. El esmalte de uñas no solo las embellece, uñas, sino que detiene también el hilo que se ha roto en las medias. Ah, claro, las corridas de las medias.